Nos da mucho gusto de ver a cada uno de ustedes esta noche. Bienvenidos a la serie de Monumentos de la Profecía. Nos da gusto darle la bienvenida a aquellos que recordemos que están viendo en línea y en televisión satélite. Nos da tanto gusto que pueden formar parte de esta aventura de estudio bíblico épico. El tema de esta noche es de suma importancia, que aborda el tema de interés entre los cristianos de la actualidad y tiene un peso importante en los temas de la profecía. El título de la lección es El descanso de nuestra obra. El descanso de nuestra obra. Estas dos palabras parecieran ser contradictorias. La lección número 7 de nuestra serie. Vamos a comenzar con la historia de la Biblia, extraída del libro de Éxodo. En Éxodo sabemos que los hijos de Israel por mucho tiempo, centenares de años, eran esclavos. Y nos cuenta acerca de la adversidad atroz que pasaban. No eran solamente esclavos, sufrían y servían con una sujeción cruel. Sus vidas eran miserables. Todo era trabajo y trabajo. Y durante ese tiempo, por supuesto, Moisés había nacido, estaba en el desierto, había huido de Egipto y 40 años en el desierto atendiendo las ovejas de su suegro en una vida tranquila. Se le aparece el Señor en la zarza ardiente y ahí le dice Dios: quiero que vayas y seas el vehículo por medio del cual liberaré a mi pueblo y les traeré a la tierra prometida para que disfruten el descanso que les tengo. Noten el tremendo contraste entre el trabajo arduo de la esclavitud en Egipto y el descanso que el Nuevo Testamento llama la tierra prometida. Moisés, que igual que Cristo nos saca de la esclavitud a la tierra prometida, se le dijo en primer lugar, antes de ir a Faraón, debes ir a verte con los ancianos de Israel, y eso lo podemos ver en Éxodo 4:29. Y Moisés y Aarón, en primer lugar, se vio con su hermano, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y durante ese tiempo les dijeron: el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, se ha visto con nosotros. Va a obrar un milagro para liberar a la nación de la esclavitud. Pero hay algo que tienen que hacer. Deben preparar vuestros corazones para ser liberados. Habían vivido tanto en Egipto que ya les agradaban sus dioses. Trabajaban tanto que habían descuidado el día de reposo que Dios les había dado desde el jardín del Edén. Y se notaba porque cuando lees en Éxodo 5:1, dice: después Moisés y Aarón entraron en presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo. Y el Faraón ya había escuchado que Moisés y Aarón estaban haciendo problemas y que se habían reunido con los ancianos de Israel. Y vean la respuesta de Faraón. Y en Éxodo 5:5 dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis descansar de sus tareas. ¿A qué se refiere? ¿Saben qué palabra significa descanso? Shabbat. Faraón dijo: desde que ustedes vinieron, han estado haciendo que las personas descansen un día. Y para hacerlo más difícil, el Faraón les dijo: bueno, yo se lo voy a arreglar. Éxodo 5:10, así ha dicho Faraón: no os daré paja. Id vosotros a recoger la paja donde la halléis. Y sigue diciendo, versículo 18, id pues y trabajad. No os daré paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. La gente quería libertad, y ahora Moisés representa a Jesús. ¿Y a quién representa Faraón? Al diablo. Moisés quiere llevarlos a la tierra prometida para descansar, y Faraón dice: trabajad, 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 hasta que sus vidas acaben. Y cuando empiezan a pensar en adorar a Dios, el Faraón trató de tapar y desplazar esa idea de las mentes al aumentar, ¿qué? La carga de trabajo. Cada vez que Faraón trató de detenerlos, Dios envió una plaga. Y finalmente fueron 10 las plagas que cayeron sobre Egipto, la última de las cuales fue la Pascua, la muerte del primogénito. Y antes de comenzar su viaje a la tierra prometida, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Sacrificar un cordero. ¿Cuál es el primer paso de nuestro viaje a la tierra prometida? Un cordero. Notarán que Dios no llegó con el pueblo de Israel diciendo: he aquí los 10 mandamientos. Él les dijo: necesitamos un cordero. El viaje comienza con un cordero, y después de eso fueron al Sinaí.
Y le dijo, si me amáis, aquí está mi ley, pero el Cordero y la sangre del Cordero y la salvación vienen primero. Nunca se les olvide. No puedes guardar la ley para ser salvos. Lo haces porque eres salvo. Así que primero llegó el Cordero y después, por supuesto, las plagas y todos los primogénitos, y Faraón dijo, váyanse, y Dios abrió el Mar Rojo y milagrosamente cruzaron el Mar Rojo. Y ahora, mientras viajan por el desierto, y tuvieron algunas pruebas entre el Mar Rojo y el Sinaí, las provisiones se les iban acabando. Y comenzaron a quejarse y Dios les dice, voy a hacer un milagro. He aquí lo que les voy a hacer. Voy a hacer caer pan del cielo para ustedes. ¿Cómo se llama eso? Maná. Y lo voy a hacer 6 días a la semana. Y van a salir temprano por la mañana, lo van a juntar. Y no habrá maná el 7º día. ¿Por qué? Porque es el sábado. Desde la creación fue así. Y él dice, bueno, junten 2 veces la cantidad del viernes y no lo van a poder hacer en sábado. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. No lo hallaréis en el campo. Es un milagro interesante. Durante 40 años, maná caía del cielo 6 veces a la semana y no en el 7º día. Algunos dicen, el mandamiento de sábado apareció en el Sinaí y se le dio solamente a los judíos. Noten que fue solo en Éxodo 16 donde Dios les dice que caerá maná 6 días a la semana. Todavía no llegan al Sinaí. Y el sábado se remonta hasta el principio. ¿Cuántos días a la semana? ¿Sabía que lo iban a hacer bien? ¿En cuántos días creó Dios al mundo? 6 días. Hizo todo en 6 días. Entonces, ¿por qué tenemos 7? Es decir, creó otro día y no creó nada en él. Él hizo un día para el descanso y para la adoración. Ahora, escuchen con mucho cuidado. Estudiaremos el tema del sábado esta noche y les voy a mostrar la importancia del sábado en la profecía. En primer lugar, recuerden que en los últimos días la marca de la bestia hace que todos reciban la marca en la mano derecha y en la frente, y aquel que no adore la imagen de la bestia será muerto. Aquel que no adore. ¿Será que la adoración será un asunto principal en los últimos días? En los primeros conflictos entre Caín y Abel, Caín dice que adoraba a Dios y Abel decía lo mismo, y ambos hicieron un altar. Uno lo hizo a como lo dijo Dios, Abel, y Caín dijo, yo lo haré a mi manera. Y Dios le dijo, no aceptaré tu sacrificio, pero sí el de Abel. Y Caín se enojó y persiguió y mató a su hermano, y todo por la adoración. Desde el principio hasta el fin, ¿qué es lo que el diablo quería de Jesús? Si postrado me adoras, te lo doy a todo. Si no comprendemos este tema y no creemos que esto está conectado con las profecías de los últimos días, se engañan a sí mismos. Todo, de tapa a tapa la Biblia, es un tema sumamente importante que debemos comprender. Dios es amor, ¿verdad? ¿Puedes tener amor sin tiempo? ¿Qué le sucede a una relación donde las personas no tienen tiempo de calidad juntos? ¿Alguna vez has tenido amigos que se han ido distanciando a través de los años y dice, bueno, casi no pasamos tiempo juntos? Sucede en el matrimonio, en las familias, con los amigos. Como para que exista una relación de amor, debe haber tiempo de calidad. Y no es solamente verdad el uno con el otro en forma horizontal. Definitivamente también lo es en la vertical. Si quieres una relación con Dios, tienes que aprender a caminar con Él, no solamente, tú sabes, orando de vez en cuando. Necesitamos tiempo de calidad con Dios. ¿Habrá una diferencia de estar en la misma habitación o de tener un tiempo de calidad? ¿Será que Dios hizo un día especial para tiempo de calidad con Él? Todo tiene que ver con el amor. Dios hizo un día de la semana completo para alimentar nuestra relación con Él. Y si tú eres el diablo y quieres destruir la relación de amor entre Dios y los hombres, ¿no atacarías el tiempo? Ocuparlos tanto en su trabajo que no tienen tiempo para Dios. Esa es mi introducción. Y ahora vamos a empezar con la lección. Y seré respetuoso al compartir estas cosas porque lo que voy a compartir con ustedes, recuerdo la primera vez haberlo escuchado, me sacudió.
Y creo que me sacudió por lo irresistible del argumento, pero pensé, debía haber sabido estas cosas. Bueno, pregunta número 1. En el estudio, ¿hizo Dios el descanso sabático solamente para los israelitas o los judíos? ¿Alguna vez has escuchado eso? Veamos lo que dice la Biblia. ¿Cuándo apareció por primera vez? Marcos 2:27. 2:27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre del sábado. ¿Y quién habla aquí? Jesús. La palabra que usa Jesús aquí, M-A-N, hombre, no es judío, es la humanidad. El antropos, la humanidad. El sábado fue hecho para la humanidad. No dice que es para los judíos, ni tampoco para Moisés. ¿Acaso no necesitan todos tiempo libre? ¿Todos aquellos que adoran a Dios no necesitan tiempo de calidad con Dios? Claro que sí. Y tenemos más evidencia aquí en Isaías 56. Ya les di uno del Nuevo Testamento y ahora del Antiguo. Isaías 56:6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Los hijos de los extraños, no los judíos. Y dice, y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Ahora, es muy importante aquí, antes de seguir adelante, nótenlo. La gente que vive en nuestra época, ¿estamos siendo salvos por el pacto antiguo o para el pacto nuevo? ¿Cuántos creen en el pacto nuevo? Yo creo en él. ¿Alguien cree en el pacto antiguo? Yo creo que es el nuevo pacto. Y quiero mencionarles el nuevo pacto. Haré pacto nuevo con la casa de Israel después de esos días, dice el Señor. Escribiré mi ley en sus corazones. Voy a hacer un pacto nuevo. ¿Con quién? En ninguna parte en la Biblia, en el Antiguo o Nuevo Testamento, debo decir que el pacto nuevo aparece en el Antiguo Testamento, en Jeremías 31:31, y se repite varias veces en el Nuevo Testamento. En ningún lugar establece Dios un pacto con los gentiles. Como este versículo, los versículos fueron injertados al cepo de Israel. Entonces se convierten, dice la Biblia, si eres de Cristo, eres simiente de Abraham y eres heredero de la promesa. Así que todos, el sábado era para todos. Número 2. ¿Cuándo estableció Dios el sábado? ¿Fue en el Sinaí? ¿Fue en el Éxodo? ¿Fue Génesis? Si leemos en Génesis 2, 1 y 3, fueron pues los cielos y la tierra acabados y todos los ejércitos de ellos, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Él hizo este día y él hizo algo único en él, porque quería conservar una relación de amor con nosotros. Ahora, quiero decirles una razón más por qué es tan importante esta profecía. Si miramos en Daniel 6, y ya lo hablamos la otra noche, el rey proclamó un edicto, el gobierno, Darío proclamó un edicto que todos tenían que adorarlo a él durante 30 días o ir al foso de los leones, ¿verdad? Daniel tuvo que tomar una decisión. ¿Guardaré ese primer mandamiento que dice no tendréis otros dioses o muero? Fue una prueba de verdad. No solo iba a perder el empleo, iba a morir, que también iba a perder el empleo con eso. Así que decidió colocar en primer lugar la adoración a Dios. Daniel capítulo 13. Habrá una lección sobre esto. El rey Nabucodonosor, Babilonia, gobierno, proclaman una ley. Todo el mundo debe adorar la imagen, no mueren. Los 3 hebreos conocen los 10 mandamientos, no se inclinen ante las imágenes. Debían tomar una decisión, trabajan para el rey y perderían el empleo y sus vidas. Dicen, vamos a permanecer erguidos porque Dios está primero en nuestras vidas. Jesús dice, buscad primero el reino de los cielos. Y ellos fueron al horno de fuego, pero fueron liberados. Daniel fue al foso de los leones y fue liberado. Lees en el libro de Esther, Mardoqueo no se inclinaría ante Amán. Y él hizo una ley para matar a toda la nación. No solamente te voy a matar a ti, Mardoqueo, voy a matar a todo tu pueblo si no me adoras. Él no quería comprometer sus convicciones. Si el diablo no te hace cambiarla con la tortura, torturará a tus seres queridos, a tu familia.
Y al final, cuando Amán iba a destruir a todo el pueblo de Dios, se volteó la moneda y fue destruido y ellos liberados. Justo antes de la venida de Jesús, el poder de la bestia va a tratar de hacer que todo el mundo adore en una forma no bíblica. Y tenemos que saber lo que dice la Biblia de este tema, porque va a ser la prueba de todos de cómo adoramos a Dios. Tenemos que saber, hay un gran movimiento de regresar a la fe de la Biblia sobre estos temas. Muy bien, pregunta número 3. Algunas cosas muy prácticas. ¿Qué día de la semana es el día de reposo? El reposo bíblico. Antes de decirle, quiero aclarar algo muy bien. Creo que existen cristianos amorosos, llenos del Espíritu de Dios en todas las denominaciones. ¿Queda claro? Puedo mencionar líderes religiosos que ven en televisión. He conocido a muchos de ellos, son amigos míos, los respeto y ellos a mí, y podemos respetuosamente estar en desacuerdo con algunas cosas, pero no los pongo en duda. Sé que habrán millones de personas en el cielo que tal vez adoraron en un día equivocado, pero la verdad sigue siendo la verdad. Habrán personas en el cielo que tuvieron demasiadas esposas. Ya lo saben. ¿Será que David va a estar en el cielo? Él tuvo como 10 esposas. ¿Cuántas tuvo Salomón? Una vez que rebasas la 10, no importa, ya tuvo cientos. ¿Sí? ¿Estará él en el cielo? ¿Significa que yo puedo ir a recoger una esposa adicional? No. Alguien le dijo a Benjamin Franklin en una ocasión, no me puedes mostrar un solo versículo que diga que un hombre no puede tener más de una sola esposa. Y él decía que sí. La Biblia dice, nadie puede tener 2 amos. Es decir, regresamos al tema. Quisiera aclararles que lo que comparto con ustedes no es porque piense que hay gente en otras iglesias que pueden estar equivocados en este punto y por lo tanto no son cristianos. Yo creo que sí son cristianos, pero debemos tener los datos claros en la Biblia porque podría ser una prueba en los últimos días, y es lo que dice en la Biblia en Génesis 2, 2 y 3. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo y bendijo Dios al séptimo día. Eso es Génesis 2. Esto es tan remontado como se puede en la Biblia. Así que, ¿será que Dios dice que hizo el sábado para los judíos? ¿Cuánta gente había en el mundo cuando esto fue? 2. ¿Cómo se llamaban? Adán y Eva. Dice la Biblia que el sábado fue hecho para el hombre. ¿Qué otra cosa hizo Dios para el hombre en el jardín del Edén? La mujer. Dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y aquí viene la pregunta. ¿Será que necesitamos las mujeres todavía? ¿También necesitaremos el día de descanso? Son tan importantes el uno como el otro. Notarás algo además aquí. No dice, y en un día de reposo. Dice, en el día de reposo. ¿Habrá una diferencia entre decir un y el? Si yo le pidiera a la audiencia, tráigame la pluma, se mirarían y se preguntarían, ¿quién tiene la pluma? ¿Verdad? Una pluma especial. Pero si yo les digo, tráiganme una pluma, la mitad se levantaría y me traerían una pluma, porque es cualquier pluma. Dios no dice es un día de reposo, es el día de reposo, y definitivamente es uno específico. Y también es interesante que en ese versículo, ahí en Génesis, es la primera vez que se menciona 3 veces un número. El primer libro de la Biblia, 7, 7, 7. Va a ser el último libro de la Biblia y encontrarás un número conflictivo. ¿Sabes cuál es? 666. Es muy interesante. Número 4. ¿Cómo demostró Dios la importancia de su santo sábado? Éxodo 20, versículo 8. Es uno de los 10 mandamientos. Acuérdate. ¿Y por qué crees que Dios empezó el mandamiento con recuerda? El día de reposo para santificarlo. Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dice la Biblia. ¿Notan que Dios no dijo, quiero que lo haga santo o escojan un día para hacerlo santo? Yo he escogido un día, dice Él, y yo lo hice santo y lo he santificado, lo he bendecido. Y quiero que disfruten de las bendiciones que le he puesto en ese día.
¿Acaso dice que cada quien debe escoger un día? ¿O dice hay un día donde nosotros adoramos corporativamente? Nos dice en Levítico 23 que el sábado es una convocación santa. ¿Sabe lo que es convocación? Es una reunión. Deben reunirse y adorar a Dios en un tiempo especial para Él. Y es muy importante. Yo sé, hay muchas personas que están allá y dirán, Pastor Doug, te estás concentrando en una cosa muy pequeña y eso no es un tema demasiado grande y no importa. La ley, bueno, fue clavada a la cruz. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguno de estos argumentos en el pasado? Al leerlo por primera vez yo dije, mira, ¿cómo puede estar bien? ¿Cómo es que todos están equivocados? ¿Cómo es que la mayoría están equivocados en esto? Y luego recordé que fue la mayoría cuando vino por primera vez que no lo aceptó. Moisés dijo, no sigáis a la multitud para hacer el mal. Yo digo, bueno, voy a ir a preguntar a los pastores. Yo era un cristiano bebé y al aprenderlo por primera vez, yo iba a la iglesia los domingos, igual que todos los demás, pero dije, bueno, debí haberlo sabido porque mi madre era judía y en alguna parte en la Biblia seguramente hay lugar donde Dios lo cambió. Así que fui con los pastores. Y digo, ¿por qué vamos a la iglesia los domingos si el sábado es el sábado? Y uno me dijo, bueno, es porque Jesús resucitó el primer día de la semana y eso lo convirtió en el nuevo sábado. Y bueno, ¿dónde lo dice en la Biblia? Bueno, realmente no hay un versículo específico, pero es una tradición larga. Ajá. Bueno, pues fui con otro pastor. ¿Y por qué vamos a la iglesia los domingos y ni siquiera lo estamos guardando como santo? Bueno, seamos honestos. Hay mucha gente que van 1 hora y media a la iglesia y luego se van al mall y a las películas y van a podar el césped. Y aún entre las personas que no guardan el sábado, no son muchos los que lo guardan como santo. Y recuerdo un pastor que me dijo, mira, Pastor Doug, no debemos guardarlo. Es parte de una ley que fue clavada en la cruz. ¿Guardamos los 10 mandamientos, sí o no? Estaba en una reunión como una de estas y un pastor me interrumpió. Y me dice, el Pastor Doug está sumiendo a estas personas en esclavitud al enseñarles la ley. ¿Y tú crees que debemos guardar los 10 mandamientos? Y él dice, no. Y algunos de sus miembros estaban allí y se lo quedaron viendo. Obviamente, no mates, no mientas, no robes y así por el estilo. Y él no tenía problema con los demás. Y luego dijo, bueno, sí. Pero bueno, entonces es un parte de un paquete completo, está en el centro. 9 de ellos, dice él. Y bueno, mi hermano, ¿estás diciendo que el único mandamiento que comienza con acordarte haz es el único que debemos olvidar? Eso no hace sentido. Una vez conocí a un pastor de campo y era muy creativo. Él dijo, allá en los días de Josué, cuando él oró pidiendo que se detuviera el sol, el sábado se convirtió en domingo. Ah, qué bueno. Pero ellos lo siguieron guardando el día sábado durante 1000 años. Y bueno, esto no hace sentido. Y es lo que me convenció. Yo le pregunté a 10 pastores y me recibí 12 respuestas diferentes. No hay una razón bíblica correcta. Dios hizo algo especial en este día. Dice 3 cosas particulares. Dios descansó ese día. Él bendijo el día. Y Él santificó el día séptimo. Es Dios. Y yo creo que Él puede hacer las reglas. Y cualquier cosa que Él nos dice que hagamos será para nuestro mal o para nuestro bien. Es para bendición. Él no quiere que sea una carga. Mateo 5:19, y estas son las palabras de Jesús. Si eres cristiano, es lo que dice Jesús. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, será muy pequeño en el reino de los cielos. Mas que cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que el Señor no solo quiere que lo escuchemos, quiere que lo hagamos, quiere que lo enseñemos. Y dice, esas son las personas bendecidas. Número 5. ¿De cuáles 2 cosas dice Dios que el sábado es una señal? Y es aquí donde estamos llegando al corazón del asunto. Éxodo 31:17. Señal es el sábado para siempre entre los hijos de Israel, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra. Ahora, Dios hizo, Él creó. ¿Será que la gente en el mundo tiene un problema con la creación de Dios?
Hay un par de opciones. Una de es, todo ha evolucionado y la vida es un accidente, o hay un creador inteligente que pudo llamar al mundo a la existencia. Si el pueblo hubiera guardado el sábado de acuerdo al diseño de Dios, no tendríamos problemas con la gente pensando que fueron evolucionando de la vida inferior. Hay muchos jóvenes que se suicidan porque creen que no hay propósito en la vida, que han evolucionado de sistemas inferiores y son accidentes biológicos. Cada sábado se les recuerda que hay un propósito divino. Él es nuestro creador. Y otra señal, Ezequiel 20:12. Ezequiel 20:12, y les di también mis días de reposo, sábado, para que fuese por señal. Y nótenlo, entre ellos y yo, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifica. ¿Sabe qué significa santificar? Hacerlo santo. ¿Será que solamente los judíos deben ser santificados por el poder de Cristo? ¿O es que todos debemos ser santos? ¿Será que solo los judíos deben recordar que Dios nos puede recrear el corazón? Queremos que Él nos haga santo y que cree un corazón nuevo, y cada sábado recordamos que Él puede crear y santificar, porque es parte de lo que quiso hacer desde un principio. Número 6. Un cristiano es un seguidor de Jesús. ¿Qué día guardó Jesús como santo? Vemos aquí en Lucas 4:16, el Nuevo Testamento. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Y qué es costumbre? ¿Algo que haces una sola vez o como patrón? Él fue a la sinagoga el día sábado y se levantó a leer. Jesús fue a la sinagoga y leyó las Escrituras, como era costumbre de su vida, una práctica. No solo era la práctica de Jesús, y Él es nuestro ejemplo, también fue la práctica de los apóstoles. Número 7. ¿Cuál era la costumbre de Pablo en cuanto al sábado? Pablo, uno de los grandes escritores de la Biblia, la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. ¿Cuál fue su patrón? Hechos 17:2. Y Pablo, como su costumbre, entró a ellos por 3 sábados, discutió con ellos de las Escrituras. Y podemos ver Hechos 18:4. Y dice, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos y a los gentiles también. Algunos dicen, bueno, Pablo iba ahí porque él quería alcanzar a los judíos, pero aun cuando los judíos no venían, él iba y hablaba con los gentiles. Y antes de que Pablo fuera Pablo, él tenía otro nombre, era Saulo. Antes de convertirse, era Saulo. Y estaba juntando, persiguiendo y matando a los cristianos, ¿verdad? ¿Saben dónde fue a buscarlos? Dice la Biblia que iba a las sinagogas a encontrar a los cristianos. ¿Por qué? Porque se reunían el mismo día en que los judíos. La iglesia cristiana temprana toda guardaba el sábado. La Biblia es muy clara en esto. Algo pasó en la historia y yo les doy la bienvenida a sus preguntas sobre esto. Número 8. ¿Se reunían también los apóstoles con los gentiles en sábado? Recuerden, hablamos de Jesús y de Pablo y los demás apóstoles. Podemos ver en Hechos 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que les siguiese predicando al siguiente día de reposo. Al decir verdad, nos dice en Hechos, capítulo 16, versículo 13, que y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos con las mujeres que se habían reunido. Y en todo el Nuevo Testamento, bueno, esto lo voy a ilustrar de esta manera, con una forma muy importante. La mayoría vivimos en Norteamérica, eso lo me imagino, y vemos el límite de velocidad, 55, 70 millas. ¿Cuál es lo más rápido que puedes viajar en México? 70, 75, 75 millas. Bueno, muy bien. ¿Qué si yo les dijera en este momento que ha habido un cambio en la ley? Que ahora hay un límite de velocidad nuevo y todos podemos ir a 95 millas por hora. ¿Cuántos creerían que esto es verdad? No solo eso, no es solamente un límite nuevo que puedes viajar a 95 millas por hora, sino anoche mientras dormías, saben, acabamos de tener una elección y tal vez no se enteraron que votaron que vamos a cambiar el lado del camino en el que conducíamos. Tal vez vamos a hacerlo igual como Australia e Inglaterra. ¿Me van a creer? Sería absurdo, ¿verdad?
Porque leyes prominentes como estas, que impactan a tantas personas, que son tan intricadas para la sociedad, si la vamos a cambiar, tienen que ser cabalmente examinado y publicitado. ¿Están de acuerdo? ¿Cuán importante creen que es uno de los 10 mandamientos para los judíos? Cuando los cristianos aceptaron a Jesús, los gentiles y los judíos alegaron acerca de la circuncisión, alegaron acerca de los días de las fiestas y tantas otras cosas, pero no existe argumento alguno acerca del sábado. Cada vez que Jesús tuvo una discusión sobre el sábado, no era por si guardarlo o no, sino cómo hacerlo. Él dice, el sábado es para hacer el bien y no el mal. Él sanó a alguien. Él no dijo, no guardes el sábado. Jesús, como costumbre, iba a la sinagoga en sábado. La Biblia está en clara y piénsalo, cuando Dios dio la ley, cuán claramente la publicitó. Él reúne a toda la nación. Desde este megáfono divino ahí arriba del Sinaí, Él con su propia voz anuncia los 10 mandamientos. Y entonces dice, ya todos lo entienden, tenemos todo, y entonces Él lo escribe, y Moisés se enoja, las quiebra. Y Dios le dice a Moisés, yo corté las primeras piedras, tú cortas las siguientes, pero yo lo vuelvo a escribir. Así que Él corta las piedras y Dios las vuelve a escribir. ¿Y por qué? Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Él lo escribió en piedra. Si Dios iba a cambiar uno de los 10 mandamientos, ¿no crees que hubiera sido un tema sumamente importante para discutir? Habría discusiones y debates, claramente todos los apóstoles habrían estado hablando de ello, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque era una verdad bien comprendida. Es como nuestros padres fundadores dicen que las cosas son tan evidentes, y para todos los primeros cristianos era tan evidente que guardaban el día sábado. ¿Y por qué cambiarlo? ¿Cuál era el problema con el séptimo día? ¿Será que los gentiles cristianos no necesitaban descanso? Pero la iglesia cristiana se ha olvidado acerca de este día. Cada vez más lo estamos descubriendo, porque es tan claro desde Génesis al Apocalipsis en la Biblia. Número 9. ¿Fue la intención de Jesús que su pueblo guardara el sábado después de su muerte por nuestros pecados? Escuchen la profecía que Jesús da en Mateo 24, hablando de la segunda venida. Dijo, y en el tiempo de tribulación al final, dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Dice que no sea en el invierno, dice que huir por la vida. Y aquellos que están en Judea, que vayan a los montes en los últimos días, en esta gran tribulación, nuevamente los pueblos de Dios tendrán que huir. Dice, orad que vuestra huida no sea en invierno o en el sábado, porque Él lo está diciendo, a menos que Jesús está esperando que su pueblo siga guardando el sábado en los últimos días, aunque se los haya olvidado por un tiempo. Antes de regresar, habrá un reavivamiento de las verdades bíblicas. Quiero decir otra cosa. Cuando dejo las cosas es porque es muy importante. Va a haber un zarandeo en el mundo, y sucede ahora. Habrá un zarandeo en el mundo. Cuando Jesús venga, todo mundo será marcado de una forma o de otra. La Biblia dice en Apocalipsis, donde habla de la marca de la bestia, que la gente se olvida, que Dios dice que también, Apocalipsis 7, mis siervos serán sellados en la frente con el nombre de mi Padre. Todo mundo o recibe la marca de la bestia o el sello de Dios. Y lo podemos leer también en Ezequiel 9. Es una profecía. Dice que ahora tenemos gente buena en ambos lados del cerco, y hay mucha confusión, mis queridos hermanos, allá en el mundo religioso. Cuando Jesús vino la primera vez, escuchen bien, cuando Jesús vino por primera vez, Él dijo, todos los hombres sabrán que son mis discípulos si os amáis unos a otros. El diablo lo escuchó y él dice, bueno, si la gente que sabrán que son cristianos por su amor y su unidad, yo los voy a dividir. No existe religión en el mundo más fragmentada y con más denominaciones que el cristianismo. ¿Crees que cuando Jesús venga, si todos o van a tener la marca de la bestia o el sello de Dios, algo va a pasar? Habrá un sacudimiento en el mundo que va a compeler a las personas a decir, yo necesito un revivamiento y voy a seguir la palabra, no importa lo que haga el mundo. Y el otro grupo va a seguir lo que es conveniente a la bestia. Todo el mundo va a ser zarandeado en uno de estos dos grupos, y lo que lo va a producir es la predicación de la palabra de Dios, llamando la atención del pueblo. ¿Qué causó el Pentecostés? Pedro predicaba y hubo un gran revivamiento. Y en ocasión hubo también un poco de persecución.
Antes de regresar Jesús, Él dice, todos los hombres sabrán que son mis discípulos porque os amáis unos a otros. Yo creo que habrá un gran revivamiento y el pueblo de Dios se va a unir nuevamente en la Biblia antes de su segunda venida. Esto que estoy compartiendo con ustedes, no soy el único, que estoy en todo el mundo. Y estoy reuniéndome con bautistas, pentecosteses, metodistas y cristianos de todas las fe, hablando con las personas. Una persona que está ahí cerca de nosotros en California, una iglesia grande con miles de personas, y ellos se reúnen 2 días a la semana ahora. Y posiblemente ustedes conocen algunas otras iglesias evangélicas donde se reúnen tanto en sábado como en domingo. Están aprendiendo esto y hay que regresar a lo que dice la Biblia, mis amigos. No es solamente ir a la iglesia, hay que guardar un día y tener un descanso. Hay mucho más que tengo que decir. Quiero terminar la lección porque después la gente va a ver este programa y podemos leer aquí también en Apocalipsis, capítulo 14, habla acerca de los mensajes que van al mundo. Vi volar en medio del cielo otro ángel. Este es el mensaje de los 3 ángeles que viene antes de la venida de Jesús y que tiene el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Notan, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Saben dónde encontrar esa frase? Ahí del Apocalipsis 14. Es extraído del mandamiento del sábado. De los 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra. Y dice, adoradle a Él. Estos ángeles están dando mensajes para ir al mundo y reunir al pueblo de Dios antes de su segunda venida. Y lo siguiente que sucede, en Apocalipsis 14, miré, y aquí en una nube blanca, sobre una nube uno sentado como el Hijo del Hombre. Jesús viene. Y hoy día, esta profecía se cumple en sus oídos. La gente regresa a la palabra. Número 10. ¿Enseña la Biblia que el pueblo de Dios en los últimos días también guardará el séptimo día sábado como santo? Veamos lo que dice aquí en Apocalipsis. Y el dragón, y esto ya lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Quién es el dragón? El diablo. Estaba enojado. Él estaba furioso. ¿Con qué mujer? ¿Con la iglesia buena o mala? Es más, siendo que el diablo está enojado, es la iglesia buena. Y fue a hacer guerra contra el resto, o sea, el remanente de su descendencia, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Eso significa que guarda alguno de los mandamientos? Todos, y mañana van a escuchar mi testimonio. He estado en cárcel varias veces. Todas las personas que yo he conocido en la cárcel guardan algunos de los mandamientos parte de las veces. ¿Es eso lo que busca Dios? Por lo menos cuando duermen, ¿verdad? Dice la Biblia, aquel que quebrante el menor de estos mandamientos, los ha quebrantado todos. Y eso dice Santiago. Así que no puedo estar frente al juez y decir, bueno, yo di mis impuestos a tiempo y yo no voy rápido. Bueno, maté a alguien, pero eso no hay problema. Te estoy dando un 90% de la obediencia, juez. Apocalipsis 14, otro versículo similar. Y aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Y esto se contrasta con aquellos que adoran la bestia y su imagen. El mismo capítulo. Personas como Daniel. Apocalipsis 22. Bienaventurados, ¿es bueno o malo? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. No me digas que no es importante para Jesús. Es importante. La iglesia se ha olvidado el único mandamiento donde dice, acordarte has. El diablo quiere que nos olvidemos el tiempo con Dios, para que nos ocupemos con tantas cosas, pero Jesús dice, cuídense para no sobrecargarse con las congojas de esta vida. Y luego dependerán del sostenimiento del gobierno. Se les acaba la vida y no serviste a Dios. Ahora es el momento de buscar primero su reino. Número 11. ¿Guardarán el sábado todos los salvados en el cielo?
Y dice Isaías 66, versículos 22 y 23, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva, y aquí habla del cielo, el nuevo, y la razón que dice el nuevo es porque habrá una nueva atmósfera en la tierra, y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerán vuestra simiente y vuestro nombre, y será que de sábado en sábado vendrá todos los judíos a adorar, es lo que dice, toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Toda la carne, todas las personas. Piensen en eso un poquito, mis amigos. Eso significa que en el jardín del Edén, que Dios creó para Adán y Eva, ¿verdad? ¿Siguen conmigo? El sábado fue hecho para los hombres. Sabemos que el pueblo de Dios que Él sacó de Egipto, lo guardaron. Sabemos que Jesús y los apóstoles lo guardaron. Sabemos que lo vamos a cumplir en el cielo. ¿Por qué de repente carece de importancia en la última generación antes de la venida de Jesús? Les invito, y sé que algunos están pensando y tienen algunas preguntas, les invito y posiblemente les voy a hacer una pregunta. Pastor Doug, ¿acaso no dice en Colosenses capítulo 2 que ningún hombre te juzgue respecto a la carne o a la bebida o los días sábados y las nuevas lunas? Y bueno, vamos a buscar Colosenses 2. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en los pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Y note, él habló de circuncisión. Sabemos cuál es el tema. Ha hecho vida juntamente con él, perdonándonos los pecados, anulando el acta. Los 10 mandamientos fueron escritos como la ley de Moisés en papel o con el dedo de Dios en la piedra. Hubo las leyes ceremoniales escritas por Moisés, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Cuando Moisés escribió la ley ceremonial, lo dejó afuera del arca, y él dice, esto será un testimonio contra vosotros. No lo dijo así de los 10 mandamientos. El acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola en el medio y clavándola en la cruz. Y ahora vamos al versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo que es sombra de lo que ha de venir. La gente dice, mira, que nadie te juzgue de los sábados. No lo dicen honestamente. Hay 2 diferentes clases de sábado en la Biblia. Había los sábados de los 10 mandamientos y también las festividades anuales. Uno era semanal y el otro fue escrito sobre el papel y los 10 mandamientos en la piedra. Algo era parte del culto para todos y los otros originaron después del Éxodo y terminaron en la cruz. Eran sombras que nos ayudaban a reconocer a Jesús. Así que la gente nos dice, no te preocupes por los sábados, no hay que guardarlos. Eso es una exégesis muy mala de la Biblia al usarlo de esa manera, pero alguien te lo va a presentar, otra persona te va a mostrar. Romanos 14, donde dice, un hombre hace diferencia día a día y otro juzga iguales a todos los días y cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. La palabra sábado nunca aparece en el capítulo. Pablo habla acerca de estas fiestas anuales que debían cumplir. Y él dice, bueno, si quieres guardarlo, guárdalo para el Señor. La gente viene conmigo y me pregunta, ¿los cristianos deben guardar la Navidad? Y dice, no hay ningún mandato. Si lo vas a recordar, manténlo a Jesús ahí y hazlo para su gloria. Y si no, pues no hay ningún problema. No tienes que hacer nada con la Navidad. Y tal vez no fue el día 25 cuando nació Jesús, pero es bueno recordar su cumpleaños. Así que uno va a escuchar algunos argumentos, pero yo ruego a Dios que uno haga todas las preguntas que quiera y uno puede responder. Regresamos al estudio. Número 12. Podemos estar seguros que el actual 7º día de las semanas, el sábado, es el mismo día sábado que Jesús guardó. ¿Cómo lo sabemos? Tal vez cambiaron los tiempos, los calendarios también. Bueno, pues, ¿alguien sabe cuándo resucitó Jesús? El domingo de Pascua, no hay dudas. Vean en la Biblia, ahí dice Lucas 23:54 hasta 24, versículo 1. El día de la preparación estaba para comenzar el día de reposo.
Suficientemente claro, querían bajar el cuerpo antes del día de sábado, recuerdan. Y vueltas, prepararon especias y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Notarán que Lucas lo escribió y él era gentil. Lucas no dice de acuerdo a la ley de los judíos, él habla del sábado. Bueno, es como una verdad evidente. Descansaron. Piénsenlo, amigos. Jesús caminó con los discípulos 3 años y medio. Escucharon y vieron todo lo que pudieron haber pasado acerca del sábado. Y al morir, y ellos no pudieron terminar de embalsamar su cuerpo antes de la puesta de sol, no querían decepcionar al Señor, así que, y él dijeron, él no querría que lo hiciéramos, es sábado, dejaron de embalsamarlo y dijeron, lo vamos a continuar el domingo por la mañana. ¿Tú crees que los discípulos no pensarían que era importante? No terminarían esa obra de amor y seguimos leyendo. Y el primer día de la semana vinieron al sepulcro, alabaron a Dios y él despertó. ¿Alguna vez se les ocurrió que Jesús guardó el sábado aún en su muerte? El viernes por la tarde, antes de la puesta de sol, él murió y dijo, consumado es, y terminó la obra de la redención. Él descansó en la tumba a través de todo el sábado y al terminar despertó y continúa su obra como sumo sacerdote ahora, y él aún lo guardó en su muerte. ¿Cómo sabemos cuándo fue ese día? Y bueno, es muy claro. El día de la preparación es cuando te preparas para el sábado. Algunas personas lo llaman viernes, ¿verdad? El día después del viernes es sábado, es el día sábado. El día siguiente, domingo, primer día de la semana. Vamos al diccionario. Mira lo que dice en Shabbat. Dice, es el sábado, séptimo día de la semana. Y dice, séptimo día de la semana. La mayoría de los calendarios normales, en ocasiones los impresores por asunto de trabajo cambian el calendario, pero la mayoría tiene el domingo como primer día, el sábado el séptimo día. Siempre ha sido así. Y es más, yo sé que tenemos un grupo hispano aquí, y la forma de decir sábado en español es sábado. Estuve en Rusia hace unos años, hace unos 20 años con Karen, y la forma de decirlo allí es subota. En 105 idiomas del mundo, la palabra para sábado es el día sábado. Aún en países donde no reconocen el sábado, la palabra misma dice que es sábado. Alguno puede decir, espérate, Pastor Doug, ha cambiado el calendario y ya no sabemos qué día sea. Con tan solo que sea un séptimo día, no importa. Bueno, no, mis hermanos, el séptimo día no cambia. Uno puede mirar, y en realidad alguien le escribió al Observatorio Naval de los Estados Unidos preguntando si algún cambio ha afectado el ciclo semanal. Y la respuesta fue que ellos han tenido la ocasión para estudiar los cambios en el calendario y nunca han visto una evidencia que un cambio en el calendario ha afectado la continuidad del ciclo semanal. Y eso engaña a las personas. Y vamos a regresar a la lección. Verás un diagrama sencillo de un calendario y eso te va a mostrar el momento en que el calendario juliano cambió al gregoriano. Y notarás que brincó de jueves 4 de octubre de 1582 y lo tuvieron que hacer para ajustar las discrepancias. Y ahora tenemos los años bisiestos para compensar. Cada tantos años se desajustaba el ciclo agrícola, así que decidieron adoptar el calendario gregoriano, el que usamos en la actualidad. Hicieron un ajuste de jueves, octubre de 1582. El día cuarto fue seguido por viernes. El jueves fue seguido por viernes, nada más que de 4 brincó al 15. Cambió el calendario, pero no se afectó el ciclo semanal. Nos engaña porque vemos la semana y el calendario en la misma página. Pensamos que el cambio del calendario cambia la semana, pero no se tocan. Son dos ciclos de tiempo totalmente diferentes. Así que una de las evidencias grandes también sería, ¿me podría convencer el argumento de que una familia judía varada en una isla deshabitada y perdieron la noción del tiempo? No sabían cuál era el séptimo día de la semana. Si fueran ortodoxos, nunca se lo olvidaría. Pero va a ser muy difícil convencerme que la nación entera perdió la noción del tiempo. Desde Adán hasta el presente ha sido muy claro. Desde 1 al 7 es un ciclo semanal. Número 13. ¿Permite Dios que alguien cambie su día santo? ¿Será que el hombre dice, voy a hacer un día santo? ¿Tenemos el poder de hacer esto? Proverbios 30, 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia
No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Cuál es una de las características de la bestia, del poder de la bestia que encuentras en Daniel 7:25? Él pensará cambiar los tiempos y las leyes. ¿Alguna vez lo has leído? Hablando del poder de la bestia en ese capítulo. Puedes nombrar uno de los 10 mandamientos que no solamente la ley, sino el tiempo. Es solamente uno, el más largo de todo, y está en el centro de la ley, y es el único mandamiento que dice acordarte has. Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Sabes lo que es esta palabra? Este reposo es un sabbat, es un sábado para el pueblo de Dios. Aún en el Nuevo Testamento, número 14. ¿Cuándo comienza y termina el sábado? La Biblia nos dice en Levíticos 23:32, de tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. Así que cuando se ponía el sol, aunque los romanos no tenían relojes, a medianoche cambiaban el día. La mayoría lo sabía, pero hay otro versículo aquí, Marcos 1:32. Y cuando llegó la noche y luego el sol se puso, trajeron a todas las personas para que los sanara Jesús. Número 15. ¿Qué día es el día del Señor en Apocalipsis 1:10? Uno dice, bueno, es el sábado, pero es el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Y lo podemos ver en Éxodo 20. Mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. También podemos ver en Isaías 58:13. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi santo día. Dios dice que el sábado es su santo día. Y nuevamente en Marcos 2, ya lo hemos leído, así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Cuando Juan escribió la visión del Apocalipsis, él dijo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y muchos pastores toman la libertad como para decir, esto fue en domingo, adoraba a Dios en domingo. Ninguna parte del texto ni de la historia sugiere que fue el domingo. La Biblia dice cuál es el día del Señor, y sabemos que lo hacían trabajar en las minas en la isla de Patmos, donde era prisionero, pero ahí le daban un día libre, y Dios le dio una visión en ese momento. Número 16. ¿Qué bendición es prometida en el mandamiento del sábado? Dios nos promete una bendición, y yo creo que esto es crucial. Dice Jesús en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El sábado nos señala a Jesús. Todo tiene que ver con llegar a Él para descansar. Y el cielo es esa tierra prometida para el descanso. En Éxodo 33:14 dice Dios, mi presencia irá contigo y te haré descansar. En presencia de Dios siempre hay paz y tranquilidad. Tal vez estamos extrañando esa paz y tranquilidad, mis amigos. Hebreos 4:5 y otra vez aquí. ¿No entrarán en mi descanso? De tapa a tapa en la Biblia vemos que el diablo hace todo lo que puede para ocuparnos con tanto trabajo y preocupación y el estrés y tantos cuidados de este mundo que no sabemos lo que es descansar en Jesús. Y en medio de su ley, Él dice, yo quiero conservar un tiempo para que tengamos una relación. Después de hacer el mundo en 6 días, Él dice, no he terminado, voy a hacer un día más para poder pasar tiempo de calidad contigo porque te amo. Quiero caminar contigo, hablar contigo, quiero tener una relación contigo. ¿Y qué es lo que debemos amar más, la creación o el Creador? Él quiere tener una relación contigo, pero nos ocupamos tanto con las cosas horizontales, las preocupaciones, que nos olvidamos del tiempo con Dios. ¿De qué me sirve si ganamos el mundo y perdemos el alma? Si no tienes a Dios, no tienes nada. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Si tienes a Jesús, tienes al mundo entero, mi querido amigo. ¿Y qué fue lo que dice Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiero orar con ustedes antes de terminar y voy a invitar a John que salga, que cante un canto familiar para nosotros y vamos a pedirle a Dios que bendiga. Y ahora no veo a Juan, pero ahí viene. A esto se le llama el rapto a la inversa. When peace like a
tendeth my way when sorrows like sea billows roll. Whatever my lots, thou hast taught me to say that it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Amén. ¿Cómo está tu alma, mi querido amigo? ¿Será que tu vida está llena de estrés, preocupación? ¿Añoras esa paz en tu corazón, esa paz y comprensión? ¿No estás cansado buscando liberación y descanso? Que eso solamente viene de Jesús. Y Él dice, venid a mí y yo os haré descansar. Toma mi yugo. Sirviendo a Jesús, Él dice, mi yugo es liviano y mi carga es liviana. Él quiere que dejes tus preocupaciones sobre Él porque Él se ocupa de ti y te trajo a esta reunión esta noche o lo estás viendo en esta noche porque Él quiere que tengas esa bendición, esa paz y descanso. El sábado, todo es parte de esto y tal vez el Espíritu Santo habla contigo. Quieres decirle, Señor, yo puedo utilizar esa paz y descanso. ¿Quieres tomar esa decisión esta noche? Entregar a tu corazón a Él y decirle, entrégame tu paz y tu descanso. ¿Por qué no oramos juntos? Padre Celestial, Señor, gracias por la verdad de tu palabra, que tú puedes volvernos a crear cada sábado que recordamos que creaste al mundo y el universo y nos puedes dar un corazón nuevo y también nos puedes hacer santos como lo hiciste con ese día. Ayúdanos a abrazar esa paz y descanso y las promesas que representan el sábado. Rogamos que demos la espalda al faraón y sigamos a Jesús a la tierra prometida y estas personas que están aquí, aquellos que observan, pueden experimentar una vida nueva. Transfórmanos al corazón, Señor. No importa con qué estamos luchando, danos paz en Cristo Jesús. Amén.